Buenos días con todos ustedes, soy el profesor Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia Universal tocaremos el tema de la primera revolución industrial. Así que comencemos. La primera revolución industrial se da en el siglo XVIII entre los años de 1760 a 1860. ¿Qué diremos acerca de la primera revolución? Es un proceso de transformación económico, social y científico que surge en Europa, donde los modos de producción cambian. Lo que antes se hacía, una producción manufacturera, es decir, todo creación a mano, se cambia al uso de la tecnología. En otras palabras, a los grandes inventos. La primera revolución industrial surge en Inglaterra y se desarrolla en Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos, etc. Antecedentes. ¿Qué cosa hizo que Inglaterra sobresalga en lo que viene a ser la revolución? O este país inicia con el cambio de su economía manufacturera a una economía industrial. Diremos en lo político. La burguesía del siglo XVII había triunfado, dando con ello la abolición del sistema feudal. Recordemos que en la Edad Media, en el feudalismo, los modos de producción se basaban en cuanto a las tierras. En la Edad Moderna, la producción ya no eran las tierras, ya había mayor conglomeración en las grandes ciudades denominadas urbes. Es así que surge una clase social llamada burguesía. Por haber amasado grandes riquezas, crea una clase superior al pueblo. En lo socioeconómico, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales. Había un excedente de capitales, lo que ocasiona que Inglaterra inicie con la colonización a través de los mercados. En cuanto a lo geográfico, diremos que Inglaterra, dentro de su territorio, había en abundancia lo que vienen a ser las materias primas del hierro y el carbón, lo que facilitaría la revolución industrial. El carbón como modo de energía y el hierro como herramientas tecnológicas. Características. La primera revolución industrial favoreció mayormente a la agricultura. 2. Nos dice movimiento tecnológico desarrollado por la burguesía. La burguesía venía a ser el máximo financiador para que se inventen nuevas tecnologías para la producción y a la vez financiaba para el avance de la ciencia. 3. Esta primera etapa premonopolio que se desarrolló en Inglaterra. Ojo, hablamos de premonopolio. Es decir, que hasta este momento no había un monopolio. ¿Cuándo se vuelve monopolio? Cuando Inglaterra decide salir de sus territorios y colonizar nuevas tierras, donde a través del comercio, estas empezaba a enviar sus productos. Y es ahí donde se vuelve monopolista. Diremos que las energías que más se utilizaron en la primera revolución viene a ser el carbón y el vapor. La base del desarrollo industrial fue en cuanto a la textilería, metalurgia, siderurgia y agrícola. Producción en serie. La revolución industrial facilitó la masificación de productos, es decir, se creaban a diario mayor cantidad de productos que luego va a ocasionar un excedente en el mercado que causaría la disminución de sus precios. Producción para el mercado nacional e internacional. ¿Cuándo empieza Inglaterra a exportar a otros lugares? Cuando hay muchos demanda de productos dentro de su territorio, lo que ocasiona es buscar nuevos mercados y lo va a desarrollar a través de tratados, acuerdos en colonizaciones, etc. Estos productos que se vendían a lo internacional eran productos que otros países carecían. Causas. Diremos buscar mayor productividad a favor de la burguesía,
Es decir, a quien beneficiaba todos estos avances tecnológicos viene a ser a la burguesía, ya que éste conseguía mayor producción y esto generaba mayores ingresos a su bolsillo. Búsqueda de la consolidación de poder económico de la burguesía a través del Estado monárquico, es decir, hacer un acuerdo entre la burguesía y la monarquía. Recordemos que la burguesía es una clase social que surge por la apropiación y enriquecimiento de metales preciosos, que luego haría una alianza con la monarquía para formar un sistema capitalista. Articulación del mercado interno a través del tráfico de mercancía entre las zonas rurales y las zonas urbanas, es decir, los productos que se elaboraban en las grandes industrias y fábricas lo enviaban a las grandes ferias y las zonas urbanas y rurales. La estructuración de estados laicos permitiendo el avance de la ciencia y la tecnología. El número 5 habla de los grandes inventos que se desarrolló en la primera revolución industrial. Vamos a comenzar desde el año 1712. Thomas Newcomen inventó la primera máquina de vapor atmosférica, como podemos observar en esta parte. Luego, en el año 1733, John Kay inventó para la industria textilería un lanzadora volante. ¿Qué cosa viene a ser una lanzadora volante, profesor? Viene a ser ese carrito que en la parte de arriba, esa pasaba rápidamente de un lugar hacia otro. Esto facilitaría así la elaboración en cuanto a la textilería. Luego, en el año 1738, Paul Lewis y el carpintero John Wills inventaron los rodillos para el estirado del hilado. Como podemos observar, con esto se estiraban los hilos de aquel entonces. En el año 1769, James Watt daría mucho que hablar con su invención, ya que perfeccionó el invento de Newcomen, que viene a ser una máquina a vapor. Este lo transfiere a un motor a vapor, como podemos observar en este punto. Tiempo después, esta invención sería útil para la creación de nuevos inventos, como viene a ser el primer automóvil, que lo desarrolla José Goodnough. ¿Está bien? Pero este automóvil no vendría a ser a gasolina, ni a petróleo, ni a diésel. Viene a ser a través del uso del vapor. En el año 1814, George Robert construyó la primera locomotora a vapor. Y en el año 1765, James Hargreaves inventó la máquina de hilar, que facilitaría el trabajo en las grandes industrias y a la vez esto causaría la expulsión de algunos obreros, es decir, el despido de algunos obreros. En el año 1765, Eli Whitney elaboró el invento que facilitaría el desgarre del algodón para el hilado. Como podemos observar, esta venía a ser la máquina que él elaboró. En el año 1765, Eli Whitney inventó la máquina para desgranar el algodón y con ello facilitaría el hilado. Y en el año 1807, Estados Unidos inventaría a través de Robert Fulton un barco a vapor denominado Clermont. Como podemos observar, este viene a ser el primer barco a vapor. Todos estos inventos fueron de la primera revolución industrial. Las consecuencias de la primera revolución industrial. Diremos que las máquinas reemplazan la mano de obra de muchos hombres, ya que las máquinas venían a ser herramientas de producción más útiles que los hombres, porque éstas podían producir a mayor cantidad en un corto tiempo, lo que causaría que estos hombres sean despedidos de las fábricas e industrias, lo que causa un desempleo masivo en Europa. Y luego, la emigración de estos hombres a otros países. Abaratamiento del costo de producción. Como había demasiadas
personas que estaban desempleadas. Esto va a causar que su fuerza de trabajo sea empleada pero a un bajo costo. Explotación de niños y mujeres en las grandes fábricas. Como podemos observar acá, los niños eran utilizados para la extracción del carbón y las mujeres en las fábricas textiles, lo que ocasiona una explotación. Luego también diremos el masivo desempleo, como podemos observar en esta imagen. Movilización de operarios. ¿A quienes se le conocían como operarios? Esas personas quienes se encargaban de una máquina en particular. A ellos se lo denominaban operarios. Estas eran especialistas en el uso de esa máquina. Disminución ostensible de los salarios y aumento de plusvalía. Como había muchos desempleados, las fábricas contrataban a esas personas quienes querían cobrar poco, creándose así la famosa plusvalía. ¿Qué es la plusvalía, profesor? Es el trabajo no remunerado. Por ejemplo, si tú trabajas 8 horas, yo te pago 2 horas nada más de haber trabajado. Eso se le conoce como plusvalía. El burgués se queda con la fuerza de tu trabajo. Surgimiento del proletario contra el capitalismo. Acá surgen rivalidades de clases sociales, entre ellas el proletario, quien no tenía nada y el que trabajaba más y era la fuerza de producción, mientras tenemos la burguesía por el otro lado, era el que invertía para la producción. Dentro de la primera revolución industrial vamos a encontrar también manifestaciones. Por ejemplo, tenemos el ludismo, liderado por Ned Ludd en Inglaterra. ¿De qué se trata? Este personaje quiso quemar todas las maquinarias de las fábricas e industrias con la finalidad de reclamar el abuso que se cometían dentro de ellas. Pero la corona británica dio pena de muerte a los que destruyeran máquinas, lo que hace que fracase esta manifestación. Luego tenemos el cartismo. Un grupo de obreros ya preparados entregan cartas pidiendo o reclamando al Congreso de los Populares el rechazo a la explotación dentro de las fábricas e industrias, pero también van a ser rechazados. Y ojo, también recordar que una de las consecuencias de la primera revolución industrial viene a ser la formación del imperialismo en Europa. Recordemos que el imperialismo viene a ser países capitalistas que tenían a disposición pequeñas tierras conquistadas en países subdesarrollados o países de carencia. Es así que la primera revolución industrial se da un cambio socioeconómico, político, científico, tecnológico en Europa. Acá les dejo con un video acerca del tema. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año.
Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kennet y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza, emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos 2 hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho, mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica. Con un brazo unido al piñón del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. El vapor era ahora un gran negocio, y el lugar de donde arrancó fue la ciudad en la que ocurrieron más cosas de la revolución industrial, Birmingham. Aún hoy, más de 200 años después de que se conocieran, todavía puedes cruzarte con Boulton y Watt.
Me pregunto si, cuando se hicieron socios, se dieron cuenta de que crearían uno de los primeros negocios corporativos internacionales, no solo con fábrica, sino diseño, marketing y personal de oficina también. Bueno, me despido, nos vemos a la siguiente semana con más videos, más conocimientos y más historia.